a nuestro pueblo hermano, a nuestros compañeras, a nuestros compañeros, agradecer este espacio, agradecer a las autoridades que están aquí presentes, a los lamien, a las ñañas, y darle la bienvenida a nuestras visitas que están viniendo de Gualmapu con todo el Nehuen, con toda la fuerza, con toda la resistencia, y que nos están hoy día nutriendo a nosotros como pueblo en este territorio que también la sufrimos, luchamos como podemos, pero hoy día es un momento de Nehuen, de fuerza, de encuentro, de fortalecimiento, de profundizar nuestras luchas en estos territorios también, porque Gualmapu nos está trayendo la esperanza y nosotros tenemos que también crear caminos de fuerza, compañeros y compañeras. Contarles del libro que es un trabajo realizado y autogestionado, y evidentemente la posibilidad no solo de que lo conozcan, que es lo más importante, lo lean desde la perspectiva de los conocimientos que se tienen que adquirir para comprender el proyecto, para entender, como bien explicaba Héctor, que existe un proyecto político que está en estas hojas junto con relatos, como bien él lo escribía. Que nada, los invitamos a todas y a todos a poder, digamos, también adquirirlo, leerlo y comprender de qué se trata. No estoy aquí como un premio nacional, no, estoy como un compañero más que quiere compartir con ustedes algunas cuestiones, tal vez políticamente incorrectas, ¿eh? Yo les voy a decir a ustedes claramente que tengo una posición muy definida al respecto, pero, en fin, se trata de dialogar, de conversar, una especie de neutramo. Primero, la historia del pueblo mapuche es una historia dramática, de abusos, de violencia, de injusticias, porque la clase dirigente que ha conducido los destinos de este país no ha cometido errores, ha cometido horrores que los historiadores han puesto de manifiesto desde hace por lo menos 30, 40 años atrás, recogiendo incluso las voces de los propios loncos. Y yo diría que el conflicto lo genera el Estado fundamentalmente. Cuando decide invadir las tierras, aquí no hubo pacificación, hubo una invasión del Estado, una invasión militar del Estado, desconociendo tratados, desconociendo convenios, olvidándose de su propia historia. El Estado chileno cometió estos horrores en la región de la Araucanía, que fueron denunciados por los propios loncos en el siglo XIX. La figura de Manil y de Quilapán son emblemáticas, y ellos representan la lucha que desde que el Estado llega ya, ¿no?, por la defensa de sus tierras, su libertad, su autonomía. El Estado, reitero, ¿no?, dirigido por una clase que privilegiaba sus intereses económicos, decide ocupar las tierras mapuche, ¿no?, bajo el concepto de que allí habían tierras buenas, pero indios malos. Y a esos indios malos había que exterminarlos. Esas son las palabras que se pronunciaron en el Congreso Nacional. Entonces es una historia triste, es una historia penosa. Es una historia que alimenta el cum, el odio. Yo podría no estar de acuerdo con las acciones políticas que hoy día está desarrollando la CAM, pero las entiendo, las comprendo. Porque reitero, ¿no?, esta es una historia de dolor. Y lo que es peor, una historia que se ha invisibilizado absolutamente. Por fortuna, en los últimos años está cambiando un poco el escenario, está cambiando el panorama. Hoy día hay más conciencia. El hecho de que estemos compañeras y compañeros aquí reunidos conversando estos temas, te das cuenta de cómo, y eso es un mérito de la CAM, ha puesto en la agenda nacional el tema de los conflictos que generó el Estado, porque no fue el pueblo mapuche el que generó el conflicto, es el Estado, en donde su propuesta fue asimilar al pueblo mapuche, hacerlo desaparecer culturalmente, étnicamente, pero al mismo tiempo matarlo, asesinarlo. Un verdadero genocidio. No debemos tener miedo al uso de las palabras, cuando estas palabras reflejan una realidad. Y por eso que yo solidarizo plenamente con las demandas del pueblo mapuche. En primer lugar, por su reconocimiento como pueblo-nación. En segundo lugar, la recuperación de sus tierras. Y el segundo paso, la recuperación del territorio. Un territorio que había que definir bajo ciertos criterios que podríamos acordar.
pero al mismo tiempo autonomía para efectivamente ejercer un control territorial sobre las tierras que le pertenecieron ancestralmente, y aún tierras que el propio Estado les concedió y que hoy día hay que comprarlas. Yo en eso comparto la postura que algunas veces ha manifestado el Peñi Héctor, cuando él dice que las tierras no se pueden comprar porque las tierras que se robaron no se pueden pagar, porque hay un robo descarado. Y esto aparece denunciado por los propios protectores de indígenas que el Estado instaló allí. Los testimonios de Eulogio Robles, por ejemplo, son elocuentes. Entonces, contra esa historia nosotros nos rebelamos. Y creo que aquí hay que establecer principios y criterios de justicia. Siguiendo con la presentación, bueno, invitar a la niña Orfelina, y quizás, bueno, a partir un poco de lo planteado por don Jorge Pinto, se abre, digamos, la discusión y la pregunta si ese diálogo se pueden hacer con una Araucanía ocupada militarmente, ¿no? Preguntas también que surgen, ¿no? Pero yo diría también, y parte, digamos, de lo que vamos a conversar y nos va a compartir la Lamien Orfelina en este caso, es el trabajo, lo que significa la ocupación y el control territorial, y por otro lado, como bien lo comentábamos previamente respecto a la experiencia que están teniendo hoy día en este contexto en particular, la sensación de desacreditación que se está tratando de hacer de ese trabajo y propiamente de la organización, y de la cual ella quiere también plantear en esta presentación, a partir, insisto, digamos, de lo que este trabajo, este proyecto que está en el libro, nos habla de una estrategia y una política, y que en este caso tiene una acción política, y que en este momento nos va a hablar la Lamien Orfelina. Mari Compucheo, Mari Compulamian, Inchepinien Orfelina Alcamán Yanquinao, vengo del LOF Pelecu Pidenco Lumaco. Bueno, primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, de haberse tomado el tiempo de venir y demostrar el interés de querer saber un poco más del trabajo que nosotros estamos desarrollando allá en nuestro territorio. Bueno, contarle desde la experiencia que hoy día me corresponde. Soy vocera del territorio que hoy día nosotros controlamos. Contarles que ya llevamos 6 años haciendo este trabajo, 6 años que lo venimos haciendo desde el 2016, a fines del 2016. Y bueno, es un trabajo que nos ha significado bastante sacrificio, pero al mismo tiempo nos ha llenado de mucha dignidad. Contarles que este trabajo que nosotros partimos haciendo lo llevamos a cabo de la mano con la CAM. Cuando partimos este trabajo sentimos la necesidad de respaldarnos con una orgánica que tuviera planteamientos políticos sólidos, y en ese minuto la orgánica que representaba todas nuestras ideas o a lo que nosotros queríamos alcanzar era precisamente la coordinadora Arauco Malleco. Bueno, dentro de este trabajo que llevamos realizando hoy día, se han visto bastantes avances. Nosotros ejercemos el control territorial, desarrollamos nuestra autonomía. Dentro de esto tenemos nuestras viviendas, hacemos siembra, se hacen chacras. Y como lo dijimos en un comienzo, nosotros cuando llegamos ahí, ese territorio estaba en manos de Forestal Arauco, y con todo el planteamiento político que
que desarrolla la CAM, fuimos comprendiendo y fuimos entendiendo de que había que expulsar a la forestal en sí. Nos tomó trabajo comprender y entender eso, pero en el caminar de este trabajo lo fuimos entendiendo y lo desarrollamos en sí. Hoy día somos quienes controlamos el territorio. Hoy día la forestal ya no está en el territorio. Nosotros somos los que desarrollamos trabajo y, como lo dijimos en un comienzo, haríamos uso de todos los recursos que ahí están. Recursos que precisamente son los que dejó la forestal, pino. Pero también el uso de esa materia que está ahí tiene que ver con el trabajo que hemos desarrollado para hoy día poder hacer trabajos productivos. Contarles que nosotros partimos haciendo un trabajo de siembra de la forma artesanal como lo hacían nuestros cuifiqueché, con araos y huellas, trabajando entre medio de los troncos que es lo que deja la forestal en su desastre cuando ellos se retiran del territorio. Son tierras que quedan muertas, son tierras que quedan hechas un desierto. Y dentro de ese desierto nosotros tuvimos que ir levantando con trabajo, día a día ir desarrollando un trabajo físico de mucha fuerza y hacerlo de la manera artesanal. Pero al mismo tiempo, como lo dijimos en su comienzo, que haríamos uso de los recursos que estaban ahí, porque esto no es robo de madera, no es robo de madera, esto es usar los recursos que estas mismas forestales colocaron ahí porque nos robaron nuestras tierras y obviamente tenemos que recuperarlas de alguna manera y tenemos que sacar los recursos de alguna parte para poder reconstruir. Hoy día tenemos la dicha de decir que tenemos más de 100 hectáreas desocupadas que nosotros mismos hemos ido limpiando, que esos mismos recursos que estaban ahí nos dieron la oportunidad de poder limpiar el desastre que dejó la forestal. Y hoy día con mucho orgullo podemos decir que tenemos más de 100 hectáreas trabajadas con siembras de trigo, de avena, de chacra, con animales dentro del territorio, con nuestra vivienda, con nuestros hijos. Entonces, cuando vuelvo un poco atrás de cuando partimos haciendo este trabajo, cuando llegó la CAM a despejarnos un poco la mente de cómo se hace esta lucha, y siempre se nos habló desde la dignidad, esa era la dignidad de la que ellos nos hablaban, y esa era la forma de cómo se hace el control territorial. Porque muchos tienden a confundir que el control territorial se hace colocando banderas, colocando lienzos, demarcando un territorio, pero eso no es así. En la práctica hay que trabajar. A nosotros siempre se nos ha tratado de indio flojo, de indio borracho, de indio terrorista y hoy día de indio narcotraficante. Nosotros hoy día con hechos podemos hablar en Pidenco y mostrar con hechos de que nuestro trabajo es digno y que en ningún minuto nosotros hemos necesitado de andar siendo narcotraficante para poder desarrollar el trabajo que hoy día tenemos ahí. Esto es puro trabajo de nuestra gente que está ahí, de los lamienes que hoy día estamos en Pidenco. Este es el trabajo digno que como mapuche nosotros sabemos desarrollar. Dentro de esto mismo también debo mencionar que este trabajo que hemos ido desarrollando nos permitió ir reconstruyendo ciertos espacios específicos como los menopos que ahí están, el mismo El Untún que tenemos ahí donde está nuestro Lamien Toño hoy día, donde está Pablo Marchán, que esa también fue una de las razones que también, y el trabajo que nosotros hoy día desarrollamos, ir reconstruyendo esos espacios y que estaban ahí antiguamente, que se nos negó, que siempre se nos dice que nosotros rompemos reglas, que estamos fuera de ley, pero sin embargo esos territorios siempre estuvieron ahí dejaron los cementerios nuestros cuifiqueché, y Pablo hoy día está ahí. Entonces, bueno, dentro de esta presentación que hoy día también nos convoca acá, el libro habla de eso también, del trabajo que nosotros desarrollamos ahí en el territorio, y hoy día en persona, y hoy día ahí Pablo habla por sí solo, en esos territorios donde nosotros nos hemos ido reconstruyendo. También mencionarles que dentro de este mismo trabajo
se ha querido desacreditar a la orgánica en sí, se ha querido desvalidar esta lucha, se ha querido decir que no hay comunidades que están detrás de este trabajo, pero yo hoy día tengo que decirle a todos ustedes que eso es realmente al revés. Hoy día hay un trabajo enormemente que ha crecido, el movimiento mapuche ha crecido bastantemente, con mucha fuerza. Hoy día hay más de 20 comunidades que estamos en alianza con la orgánica en sí. Aquí habemos más personas, aparte de mí, hay muchas más personas que son dirigentes de sus comunidades y que hoy día trabajamos de la mano con la coordinadora Arauco Mayeco y que venimos desarrollando este mismo trabajo de lo que yo les acabo de contar. En cada comunidad que hoy día está en alianza con la CAM, están desarrollando este mismo trabajo. Hemos partido de a poquito. Hay algunos que ya llevan un año, más de dos años. Hay otros que están partiendo recién. Pero también con la misma idea de ir ejerciendo el control territorial de la misma forma como nosotros lo hemos desarrollado en Pidenco. Este es un trabajo real. Este es un trabajo que yo hoy día se los puedo contar a ustedes, pero con realidad. Yo no vengo aquí a hablar o a dar un discurso de una idea solamente vaga, sino que yo estoy hablando desde el hecho mismo. Y cuando hablo de que hay más comunidades que hoy día están ejerciendo el control territorial, eso es así, efectivamente es así. Entonces, cuando se trata de desacreditar, cuando se trata de dar un trabajo político que lleva más de 20 años, hoy día nosotros nos queda la obligación, a mí en este caso como vocera de Pidenco y así como hay otros voceros de diferentes comunidades, tenemos la obligación también de hoy día de decir con fuerza de que este trabajo político que viene desarrollando la CAM es real y hoy día yo me atrevo a decir que es el único correcto que nosotros podemos mostrar como mapuche, que es la forma más digna que tenemos de reconstruirnos como pueblo. Porque aquí nosotros tenemos que desvalidar el narcotráfico. Nosotros también tenemos que decir que no compartimos ese pensamiento. Nosotros hoy día tenemos que validar desde las comunidades. Desde las comunidades nosotros validamos el sabotaje que hoy día desarrolla la orgánica en sí. Porque el enemigo nuestro es uno solo, siempre lo hemos dicho, siempre lo ha dicho la orgánica en sí. Entonces, cuando se hace este trabajo político y con el trabajo en el territorio mismo, se hace de esa forma. La orgánica tiene su manera de trabajar, nosotros como en la comunidad tenemos nuestra propia forma de trabajar. Entonces, cuando se intenta enlodar este movimiento, ahí queda reflejado el trabajo del cual hoy día yo les hablo. Agradecerles por su tiempo y por el interés que tienen ahora. Los veo a todos concentrados, igual como que me descoloro un poco, entonces como que se me manda idea en la tía, bueno, me pongo nerviosa también, soy humano. Pero eso, agradecerle y nada, pues bueno, si surgen preguntas, igual, bienvenida sea. Gracias. Siguiendo con la presentación, los invito, insisto, a que efectivamente lo lean, porque de alguna manera lo que se pone aquí, digamos, en juego es también un concepto de propiedad privada, ¿no? Como bien decía también el concepto esto de robo de madera, o sea, es como lo ve, digamos, de alguna manera el Estado, o lo ve, digamos, los Winca, o lo ve, digamos, quienes están al otro lado, pensando lo que son las expresiones, en este caso, de la coordinadora Arauco Mayeco, que ven mejor, digamos, de explicarlo que el propio Héctor Yaitul, que está acá. Mari Upeti, Mari Pulamien, Mari Compuche. Incheta Héctor Yaitul Carrillanca, Guaycha Federal Nación Mapuche, actualmente histórico vocero de la CAM. Bueno, me disculpo por no poder hablar bien. Tengo un problema. Venía en un bus, parece que el tema de la calefacción me afectó. No es COVID en todo caso.
vamos a tratar de sacar adelante esta misión, esta instancia para lo cual hemos sido mandatados en relación a lo que dice con el relanzamiento de este texto. Chemka Rakiwan, que un periodista no lo supo pronunciar. Y bueno, se entiende. Siempre han despreciado nuestra lengua, nuestras formas culturales. El tema del colonialismo, el tema del racismo, el racialismo, ha sido histórico en la lucha de nuestro pueblo, más de 5 siglos, el maestro lo sabe. Yo creo que por lo mismo nosotros nos vemos la obligación de volver a presentar el texto para que lo puedan leer, lo puedan discutir, si es posible estudiar y comprender, a nuestro juicio, uno de los actores políticos que está en la palestra en el Gualmapu, que es nuestra organización acá, tal vez la organización con más larga trayectoria en lo que respecta a la resistencia y la reconstrucción de nuestro pueblo. No voy a desaprovechar la oportunidad de indicar que tiene una portada donde aparece el ORTL Charo, y en esta esquina aquí aparece Toño Marchán. Entonces, tal vez hacer un homenaje respecto del relanzamiento del libro, porque al interior hay gente que escribió, pero hay aquí testimonios incluso de nuestro Peña y Toñito. Y una parte más que es muy significativa, que hay un escrito donde se explica una acción en Mapudungun. Y esa fue una propuesta que hizo Toño. Se acercó una machi, porque él tenía llegada con nuestra gente, con nuestras autoridades que están comprometidas en el Huechán. Y relató de primera fuente a una machi, una acción. Y la machi lo transcribió y está presente en el libro. Lo que da cuenta de la envergadura de nuestro huechafe, Toño Marchán. Más allá del cuestionamiento que puedan decir de que no tenía la suficiente ascendiente mapuche, que sí lo tenía, y que sí lo llamó al retorno y a luchar, al retorno y a luchar y a entregar su vida por su pueblo, pero más que entregar su vida por su pueblo, entregar su vida, sacrificarse por un proyecto político, militar, que hoy día se ha instalado en el Gualmapu. Por eso rendimos un homenaje en este relanzamiento. Y no necesariamente porque nosotros hemos tomado las armas o el movimiento mapuche en resistencia o revolucionario, sino porque el Estado ha mostrado su verdadera faceta, su verdadera cara a la hora de defender los intereses de los poderosos, a la hora de salvaguardar todo un sistema apropiado usurpado que sigue sometiendo a nuestro pueblo, y que con este gobierno se da continuidad a un reacomodo del capitalismo y del Estado colonial que nos obliga a mantener un horizonte para la liberación de nuestro pueblo. Y por eso nosotros sostenemos en este texto que la lucha no es la integración, ni la integración forzada, ni esta concepción de multiculturalismo, de interculturalidad,
que en el fondo diluye el sustrato, el contenido profundo de la causa mapuche. Porque sigue habiendo sometimiento, sigue habiendo negación de los derechos fundamentales que son territorio y autonomía. Si ustedes escuchan los discursos, incluso de la actual gobernanza, no hablan de autonomía ni de territorio. Hablan de el buen vivir y otras sofismo, otras demagogias, otros engaños, otras cortinas de humo, para dejar tal cual la situación en el Gualmapu. Resulta sorprendente incluso que la ministra Isquia Siche, que en un inicio se declaró buena onda o cercana a la causa, hoy día nos endose que somos ladrones de madera. Y no dice nada en relación a la forestal. No dice nada en relación a la usurpación ni el genocidio. Y habla permanentemente de que van con el subsecretario Monsalve, que van a perseguir el robo de madera, endosándonos a nosotros la responsabilidad, dada esta realidad de que en la confrontación hay un gran espacio territorial que está bajo control mapuche, y que eso tiene que ver con que le hemos disputado esa territorialidad usurpada, principalmente las forestales, como dijimos desde nuestra fundación. Porque la lucha no es contra la sociedad chilena, ni contra los pobres. La CAM tiene una ética de acción política demostrada en sus casi ya 25 años, de hacer y de transitar, golpeando la reproducción del gran capital para transformar esa realidad cruel. Porque nosotros podemos decir con autoridad moral y política que hemos tenido más logros a través del Huaychán, la lucha político-militar, que la que nos ha entregado este maldito Estado. 10 veces más conquista y más derechos. Y por eso nosotros decidimos que ante la ofensiva fascista de imponer a los militares, porque es una ofensiva fascista de parte de este gobierno, como lo quiera matizar el Partido Comunista, como lo quieran matizar el progresismo, es una ofensiva fascista, es la bota militar. Y así fue demostrado cuando asesinaron a Yempi en su propia casa, en las comunidades, los militares, dejando heridos a 2 comuneros gravemente, dejando herida a una niña, mujeres. Esbirros, le decimos nosotros a esos militares. Efectivamente, cuando Piñera planteó la primera vez estado de emergencia y los militares en el Gualmapu, la CAM planteó una suerte de repliegue táctico. Nos vamos a retrotraer a los procesos de control territorial. No significó un retroceso en las conquistas que veníamos desarrollando, sino que fue una actitud política madura, potente, de defender lo que teníamos que defender. Y dijimos que si los milicos entraban en las comunidades íbamos a pelear, aunque estuviéramos en desventaja estratégica. Le llamamos a eso repliegue táctico, porque nosotros no buscamos la masacre, ni la guerra fratricida. Buscamos la defensa y la reconstrucción de nuestro pueblo. Sin embargo, ahora, cuando asume el nuevo gobierno, el ILCUL, la rabia, el odio, afloró. Y nosotros como dirigentes lo manifestamos. Porque el discurso anterior era buscar una solución política de altura, diálogo. Pero lo primero que hacen es acceder a la presión del fascismo, de la derecha económica, y nos vuelven a meter los militares en el Gualmapu. Entonces nosotros comprendemos que tenemos que luchar contra el Estado capitalista y el Estado colonial y defender
y para avanzar, para acumular la fuerza suficiente para avanzar en esa perspectiva, con ese horizonte, tendríamos que resistir armadamente. Y esa también fue una postura eminentemente política, porque los militares no iban a ser desplegados para defender al ciudadano común. Esa es una farsa. Destinarlo a puntos neurálgicos de la carretera para defender el circuito, eso es falso. Los militares han sido destinados para la recuperación de los predios que nosotros le tenemos tomados y recuperados, y que aún los pretenden para seguir desarrollando sus políticas de extractivistas, genocidas, porque las forestales mandataron, porque el sistema del latifundio lo mandató, porque los gremios de agricultores, ganaderos que existen de la Araucanía al sur todavía tienen ese raigambre, esa impronta fascista de querer asesinar y exterminar a nuestro pueblo. Nos han invisibilizado con los discursos, todos, hasta el progresismo. Aquellos jóvenes que surgieron en los movimientos sociales, tatuados de buena onda, nos han invisibilizado, pero nosotros somos un actor político. Yo no estaría acá dando la cara con la Lamiel si no tuviéramos un movimiento social, político y militar. Si no tuviéramos el ascendiente en nuestras comunidades, en nuestros ORT, incluso articulado con nuestras expresiones, como Huenchunao, que también dijo prácticamente, o dio cuenta de un análisis parecido al que tiene la CAM, y el movimiento en su conjunto, el movimiento de resistencia. Este libro puede servir para entender a la clase política, al empresariado, a los dirigentes, a las bases, a los que pertenecen al movimiento indistintamente. Puede ayudar a comprender de que la CAM tiene un proyecto político militar, que tiene una propuesta político-estratégica y que tiene contenidos ideológicos, doctrinarios, filosóficos, culturales y espirituales del mundo mapuche. No subestimen eso. Aquí no se trata de gente esclarecida ni de líderes carismáticos. Aquí se trata de un pueblo que está en marcha. Aquí se trata de un proceso nosotros hemos cuestionado a los convencionales, incluso a los convencionales de origen mapuche, porque se sigue haciendo la misma práctica política que a nosotros no nos permite acumular desde el terreno, desde la realidad. Se hace política desde arriba, desde los partidos políticos mandatados. Funcionan como títeres. En cambio, nuestras organizaciones de resistencia nos organizamos, funcionamos y combatimos desde las bases. Y por eso no pueden derrotar a los RT que se pacifican en el Gualmapu. Por eso no pueden derrotar a los Huaychafe. Por eso quedan pasmados cuando la Lamiel dice que en una forestal, con trabajo y sacrificio, han sembrado más de 100 hectáreas de trigo, suficiente para alimentar todo el pueblo lumaco durante un año. Porque para eso queremos las tierras, para sustentarnos, para hablar con razón de autonomía.
no detrás del Estado, nunca más detrás de los ricos, nunca más de rodillas. Y eso lo vamos a defender, armados, con la charca, con el cruchal, con la convicción. Y será una lucha espiritual también. Y será una lucha de liberación nacional, porque es la única garantía para que el pueblo mapuche se reconstruya. Nosotros no nos vamos a reconstruir bajo una concepción de Estado plurinacional, eso ya lo tenemos claro. Nosotros no nos vamos a reconstruir siendo un apéndice de este Estado criminal que no se transforma en su estructura ni en su superestructura como Estado capitalista y colonial. Por lo tanto, lo que procede aquí es la liberación, es avanzar sustantivamente en los territorios conquistados, expulsando principalmente el poder burgués, la reproducción del capital, y reinstalando el mundo mapuche, más justo, más sano. Tal vez no les guste mucho a algunos wincas, pero es nuestro mundo. Es el mundo mapuche. Y váyanse con su racismo, su intolerancia, su desprecio. Váyanse, wincas. Pero váyanse los wincas que oprimen, los que determinaron la ocupación del Gualmapu, los que siguen arando sobre nuestras espaldas y que hoy día se ven forzados a meter los militares y que quieren seguir metiendo militares, presionando. Boris, Izquiasiche, Monsalve, la concertación es lo mismo. Prácticamente la concertación se tomó este nuevo gobierno. Mahmoud Alewi, el siniestro Mahmoud Alewi, que nos metió a nosotros el caso Huracán. Huracán, lo hemos dicho, lo hemos matado, pero sí hemos saboteado el capital. Y sí respetamos la vida de los trabajadores y de la gente pobre. Esta teoría orwelliana que sustentó el caso Huracán viene de la señora Bachelet y Mahmoud Alewi, y hoy día reproducida por Monsalve y su equipo, Maya Fernández. Igual cuesta mucho. Yo fui combatiente contra la dictadura. Cuesta mucho entender qué le pasa al Partido Comunista. Yo conocí comunistas viejos, de antaño, gente muy linda, muy hermosa, que se la jugó por recuperar la supuesta democracia, terminar con el fascismo, la bota militar. Arriesgaron mucho. Gente muy linda. Yo estuve en el Frente Patriótico, los conocí a los verdaderos comunistas. Pero hoy día, ¿con qué descaro justifican la militarización del Gualmapu? Pero nosotros tenemos la convicción de que aquí se reproduce el mundo capitalista con eso. Y tendremos que seguir acumulando la fuerza y explicando por qué nuestros proyectos políticos se diferencian de aquellos que piensan que subordinados al sistema pueden lograr algo, o los que por la vía institucional pueden lograr algo. Hoy día los vemos con más rasgos de progresismo. Dijeron tantas cosas y sin embargo a lo único que hemos arribado mirándolo desde afuera es que la CONADI va a tener un poco más de dinero para comprar tierra con la misma política de compra-venta que humillan al pueblo de la nación mapuche. Se viene una represión masiva, direccionada y también selectiva en contra de nosotros, en contra de la CAM y en contra de las expresiones que sostienen estos planteamientos. Y va a ser avalado por el gobierno de Boris. Escuchen los discursos, cómo hablan nomás. Porque nosotros efectivamente recuperamos madera.
Pero esa madera no es parte de las mafias del robo de madera, es otro tema. La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos, para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros. Y para tener los tiros. Y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante. La CAM no es cualquier agrupación. Es una organización que tiene un planteamiento político, ideológico, estratégico. Sin él, en el libro van a entender por qué nuestra postura de no dialogar, por qué nuestra postura es que nosotros estaríamos dispuestos a conversar, pero de los temas fundamentales e importantes para nosotros, de territorio y autonomía. Pero no vamos a ir a conversar cuando nos dicen cuáles son los puntos. Más miseria, más asimilación. Ahí no vamos a ir a conversar. Ya hace rato que no vamos a conversar sobre eso. O cuando quieren conversar con sus amigos, con su gente. Porque es ilógico pensar. Porque si este gobierno quisiera destrabar el conflicto, tendría que conversar con los actores que están en el conflicto. Sin embargo, ya empiezan a determinar que no van a conversar con nosotros. Nosotros ya lo sabíamos y nos adelantamos y decimos, no hay condiciones para el diálogo. Y nos llaman de todo tipo. Aún no han acunado el concepto de terrorismo en este gobierno, pero falta poco. Se van a someter a los dictámenes que están en el Parlamento burgués. Ahí está el fascismo en pleno, toda vez que hacen extensión de los estados de emergencia, toda vez que presentan querella contra los liderazgos, toda vez que toman decisiones políticas para sostener el modelo. ¿Cómo nosotros vamos a creer en las nuevas autoridades cuando no dijeron nunca nada frente a las atrocidades que se cometían en tiempo en gobierno de Piñera y de Bachelet? Supuestamente más progresistas, más avanzados en materia política y humanitaria por las causas justas. No han dicho nada de la militarización de los gastos exacerbados, nada de cómo se reproduce el capital con las técnicas de mercadeo como la compra-venta de tierra. Y no dicen nada hoy día del robo de madera. De ese robo de madera que ellos permiten. De las mafias que están robando madera que ellos permiten y que les resultan funcionales a las forestales porque pasan a transformarse en un eslabón más de la misma cadena productiva y terminan en el mercado. Porque a nivel interno nosotros, nuestros chagún, en nuestros nucham, en nuestros palicantú, en nuestros guillamaún, guilladú, siempre estamos conversando y deliberando y articulando, porque la organización y lucha se expresa de esa forma. En nuestras verdaderas manifestaciones siempre estamos deliberando, discutiendo política, ideológica y culturalmente cómo seguir acumulando fuerza desde la base, desde los procesos mismos y desde el terreno, porque de ahí somos, desde ahí luchamos, trabajamos. Esa es la diferencia. Estamos ahí donde las contradicciones están. No hacemos política de internet, no hacemos política a otro nivel como los convencionales. Estamos en el terreno. Yo lo puedo decir con mucha moral. Jamás vi en las más de prácticamente 3 décadas de estar en el Gualmapu luchando. Jamás vi un lienzo, un letrero que dijera queremos un Estado plurinacional. Jamás lo vi.
siempre se repetían los mismos lienzos, las mismas consignas. Territorio para el pueblo nación mapuche. Autonomía para la nación mapuche. Si el señor Boric se quiere echar al movimiento mapuche, vaya por nosotros. Y va a quedar en la historia como un presidente que se subyugó a los intereses del gran capital en el Mapu. A nosotros nos dicen, queremos la paz. Pero nos meten los militares. Yo ayer fui controlado por tanquetas. Yo creo que por eso me enfermé, porque salí por los cerros después. Porque esa es la realidad del World Map. Tanquetas, fusiles, militares, equipos tácticos, drones, aviones, espías, helicópteros, artillados. Esa es la realidad del World Map. Porque con la muerte de Toño, y con esto termino, se abrió un nuevo ciclo. En donde las forestales nos declaró la guerra a nosotros. Porque a Toño Marchán lo ejecutaron cruelmente en un predio. No le dieron la oportunidad de la vida. Sin embargo, él le entregó la oportunidad a los esbirros, a los pacos. Pero a él lo torturaron en el terreno y lo ejecutaron. Nosotros no andamos solamente planteando el libro para su discusión y su comprensión. También para que los movimientos, la gente entienda qué apoyar y por qué hay que apoyar. Yo no sé en qué momento le dieron tanta laraca de tomar las armas y ya llevamos más de 2 décadas en que estamos luchando de esta forma. El tema es que la lucha ha avanzado y se ha posicionado esta salida. La decisión del Estado, de la clase política y de los actores que se quieren involucrar es de cómo abordar una posibilidad de solución o de tratativa al conflicto. También entiéndanlo, conociendo a la CAM y a las otras expresiones. Porque nosotros no vamos a retroceder en nuestro camino que hemos asumido dentro del Huaychán. Y por eso este concepto de la muleta del Huaychán está más que instalado. No solamente se han instalado conceptos como Gualmapu, Nehuel, Huaychafe, Huaychán, sino que se han instalado consignas como la muleta del Huaychán o el Huayín Pupey también, que significa que nosotros vamos a vencer y vamos a triunfar, porque nosotros no somos terroristas, somos Huaychafe, ese concepto del Huaychán mapuche, y estamos dispuestos a buscar los caminos y explorar los caminos, pero no vamos a transar con los principios y la línea, eso sí que no. Y no vamos a transar con todo lo que se ha acumulado, con todo lo que hemos sufrido y sacrificado, todo lo que ha hecho nuestra gente. Las comunidades no vamos a transar con eso. Y que tenemos conquistas, las tenemos. Prácticamente territorios liberados. Con orgullo hablamos de Yeuyeo, el lago más limpio de Sudamérica. Con orgullo hablamos de territorios donde se está transformando esa realidad cruel de las forestales y hoy día existen siembras de comunidades mapuche para sostener un modelo propiamente mapuche, sin ese desarrollismo que nos quiere instalar la misma gente que nos quiere gobernar ahora. Un desarrollismo progre al servicio del capital, lo mismo de siempre. Nos estaban con su constitución, porque niegan el Coyactún mapuche. Una constitución puede ser fascista, dictatorial o socialdemócrata, es una constitución del Estado. ¿Y quién dijo que nosotros éramos parte de este Estado? O que tenemos que transitar por esta vía
para sentirnos y reconstruirnos como mapuche. 1000 veces para nosotros al lado nuestras machis, nuestros loncos, nuestros hueupín, nuestros huerquén, nuestros huechafe, nuestros raquiduán y mapuche pimún, 1000 veces eso, antes de participar en esta institucionalidad opresora. A usted y a todos los que han mirado hacia los Almapu y han comprendido la raíz profunda del conflicto, y a todo el movimiento social y político que quiere tener una llegada a este conflicto y querer aportar, porque nosotros 1000 veces vamos a decir que la lucha mapuche, así tal cual la están conociendo, política y militar, vale la pena, y la vamos a seguir, y la vamos a ganar, porque los mapuches somos porfiados. Y porque cuando matan uno, 10 se levantan. ¡Marre, Chihuahua!